Ok, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar en programación orientada a objetos. Estamos en la semana 8, clase número 2. Sean bienvenidos, les saluda Raúl Castillo. Les doy una cordial bienvenida. Gracias por su puntualidad, gracias por estar ahí siempre muy puntuales. Eso pues es bastante bueno y las disculpas del caso por empezar ahí unos 5 o 6 minutos tarde de la clase, pero tuve un pequeño contratiempo ahí con el tráfico y otras situaciones, pero gracias a Dios ya estamos acá y pues listos a continuar con la parte que teníamos todavía que desarrollar un poco sobre lo de módulos. Estos son 2 semanas porque va a quedar una pequeña actividad relativa con los módulos y pues es bastante extenso el tema de módulos porque se puede conjugar con clases, se puede conjugar con paquetes que les mencioné. Entonces, lo de los paquetes, pues eso es un poco más avanzado, por así decirlo, pero sí es importante porque tiene que ver con la distribución que podamos hacer de cualquier aplicación que nosotros hagamos, aunque sea sencilla, pero si la queremos distribuir, pues lógicamente tenemos que empaquetarla para que de esta manera nosotros se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, tanto a nivel de Windows como a nivel de Linux. El paquete funcionaría igual. Eso lo vamos a hacer ahí más adelante cuando hagamos una pequeña aplicación de empaquetar algunos archivos y de esa manera eh, poder tener la experiencia de hacerlo. Por otra parte, tengo por ahí petición de José Daniel Cruz. Ahí estamos, ¿verdad? Así es, le envié un correo a este momento. Sí, ahí lo acabo de leer. Es en relación a la parte del examen diferido. Es importante que agilicen el trámite o que hagan el trámite donde corresponda en la parte de coordinación académica. Ustedes sabrán cómo hacen la parte del pago del diferido y la coordinación académica, pues lógicamente me notifica a mí sobre esa parte y pues el parcial, pues me encargo de hacerlo y las notas llegan vía modificación, porque una vez estando en el portal, pues ahí tenemos algunas diferencias por ahí. ¿Ok? Entonces, yo lo revisé ya el proceso y me dijeron de que le tenía que enviar ese correo a usted para que me coordinara qué día me tocaría hacer ese parcial y que enviara una copia de la respuesta suya. ok, pero eso no me lo planteas ahí en el correo, ¿verdad? Solo quiero ver, ya que tengo Ajá, entonces ahí no se me notifica nada de eso, entonces entonces yo te voy a contestar ahí, porque ahí no me decías que ya habías completado el proceso, entonces yo voy a estar pendiente para poder programarlo, para ver qué día te queda bien y de esa manera pues salir con eso, ¿viste? Ok, gracias José Daniel. Ok, perfecto, veamos. No sé si alguien más de los que están acá va a hacer examen diferido, no sé. Creo que había otra persona que tenía un problema de salud con un familiar y no sé si está por acá. Creo que no está, no lo veo, pero si acaso pues alguno tiene conocimiento de algún compañero de ustedes que no hizo el parcial, pues que también le puedan notificar, pues aunque todos recibimos el correo, pero es importante muchas veces nos comuniquemos y de esa manera pues que no salgan afectados, ¿verdad? Ok, la clase pasada del día lunes estábamos hablando un poco sobre la parte de los módulos y vamos a seguir en esa dinámica. No había actividad esta clase, perdón, digo, no había actividad el día lunes. La actividad va a quedar para este día, va a salir de lo que veamos ahora. Tiene que ver más o menos en una actividad relativa a hacer alguna investigación sobre algunos módulos propios de Python y de esa manera, pues, cuando se llegue el momento de usarlo, pues,
No todos, pero sí los principales, y de esa manera vamos a tener ya conocimientos previos a qué nos referimos con ese tipo de módulos estándares que maneja la parte de Python. Una cosa son los módulos que nosotros creamos como usuarios o como programadores, y otra cosa son los módulos estándar que ya vienen como incluidos dentro de lo que es Python. También vamos a ver un poco ahí este día eh, nada más cómo funciona la parte de las variables globales de un sistema operativo, en el caso de Windows específicamente, y para que vean dónde es que se configura, y posteriormente, más adelante, vamos a hacer uso de eso cuando hagamos un paquete, porque cuando se trabaja con un paquete nosotros necesitamos tener un directorio predefinido, por así decirlo, en donde se va a ejecutar o se va a desempaquetar ese paquete junto con los otros módulos o scripts que nosotros tengamos por ahí. Ok, entonces vamos a ver un poco ahí lo de la presentación. Espero que hayan estado también leyendo un poco el material. Y nada más recordarles que entiendo que, déjenme ver la planificación, la estoy viendo en este momento, ya la comparto. Porque sí me interesa que, permítanme un segundo, está cargando ahorita. Voy a hablar de la planificación nada más para las fechas, que no se les olviden algunas fechas muy importantes. Por ejemplo, una de las fechas próximas que no tenemos que olvidar sería la de la semana de, ya les digo, estamos en la semana 8, en la 9, en la semana 11. Estamos básicamente entre el 12 de octubre, o sea, ya estamos hablando de más o menos unos que 3 semanas. Por ahí tenemos el segundo, laboratorio, entonces es importante que de ahí hacia acá pues entendamos bastante esta parte de los módulos, porque una parte ya en la semana 9 y 10 se empiezan a ver ya básicamente la implementación en sí de estos módulos, y pues ahí se ponen de manifiesto varias cuestiones de las que ya estudiamos, como son la parte de las variables de las estructuras de control, las selectivas, las repetitivas, entonces, y otros aspectos ahí que tenemos que ver, más lo que ustedes van a investigar. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se les olvida, ¿verdad? Tipo 12, 14 de octubre tenemos el segundo laboratorio que va a partir de lo que vimos el día de ayer hasta lo que veamos a la semana 10. ¿Estamos? Lo anótenlo por ahí. Ok. La clase anterior hablábamos un poco la parte relativa a lo que son los módulos. Hacíamos me recuerdo, un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo podíamos accesar, cómo podíamos hacer la llamada de estos módulos, que por aquí lo tengo abierto. ¿Se acuerdan que hicimos algo de esto y veíamos las diferentes formas que podíamos accesar a través del nombre del módulo con la definición de variable, valor variable, o el módulo con su respectiva función? Entonces, hablábamos en términos generales que básicamente lo de los módulos estaba orientada a un script que tiene en sí la ejecución, por así decirle, de variables, y la parte que tiene que ver con funciones. Entonces, siempre recordemos que las funciones, esto no, que no se nos olvide, las funciones siempre van a estar definidas, o siempre se van a caracterizar porque tienen estas palabras reservadas. Y siempre el return significa retornar, es decir, que van a retornar un valor. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una función, yo por ejemplo puedo tener una variable que se llame renta, ¿sí?
y esa variable que se llama renta me va a devolver un valor de renta, un valor de descuento. ¿Ok? En una parte, digamos, si yo paso como parámetro, nosotros acá pasamos como parámetros un valor, yo aquí he puesto 2. Traigo a mención esto porque es algo que va a quedar como actividad para que la puedan desarrollar. Ahora, necesito que me digan si esta parte de las funciones se comprende. O sea, lo digo acá porque esto dijimos que no era necesario. Aquí solamente se ha puesto para que se muestre un valor. ¿Ok? Pero yo lo puedo tener solo esto. Solo puedo tener esto. Y puedo tener, por ejemplo, una otra función, por ejemplo, que se llame, por así decirlo, descuento, por ejemplo. ¿Ok? Y el descuento, por ejemplo, va a ser, qué sé yo, posiblemente un valor de descuento o que tiene que ver un porcentaje de descuento, algo que ustedes digiten, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a retornar, por ejemplo, ese valor, el valor que tiene que está entre parámetros, por ejemplo, porcentaje de descuento, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que acá, por ejemplo, el parámetro que se va a pasar, en este caso, va a ser un número. Es decir, esto que está aquí en celeste significa ¿quién sabe el nombre? ¿Un qué es? Lo que se pasa ahí. ¿Cómo se le llama a eso que está en Un, celeste? Un, un parámetro. un parámetro. Ok. Este parámetro funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros le decimos un return acá, estamos indicando que acá radio es el parámetro que nosotros hemos puesto acá, en donde parámetro, si nosotros nos vamos a probar el módulo, en donde parámetro, vean, aquí nosotros le poníamos un número, digamos 20. Esto que estamos poniendo acá, eso que estamos poniendo acá, nosotros digamos que es la parte que sustituye los parámetros que nosotros estamos poniendo aquí. Esta parte, esto. Entonces, cuando nosotros ya le mandamos acá un valor que puede ser recordémonos, que puede ser capturado a través de una variable que se llame X, input y todo lo demás, ustedes ya saben cómo se hace, y de esa manera se desencadena, es decir, cuando nosotros pasamos este valor, él lo que desencadena es esto. Hace esta multiplicación, aquí está acá, hace este cálculo, por así decirlo, y nos devuelve ese resultado. Entonces, nosotros perfectamente podemos hacer una parte de descuento. Les voy a explicar qué es lo que va a tener esta parte. Vamos a ver, vamos a crear un módulo. Y vamos a crear un módulo que permita realizar el cálculo de las retenciones legales de un empleado de una empresa X de nuestro país.
o sea, El Salvador, ¿verdad? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular crear una función que calcule el descuento del así. B, crear una función que calcule el descuento de AF, de AFP. Okay. Y crear una función para crear el descuento ok. Ahora bien, en el paso 2 vamos a crear un script .py para ejecutar y probar nuestro módulo. Ahora, ¿sí lo tienen ahí? Ok. Imaginémonos que nosotros tenemos esta parte y ustedes van a crear, por ejemplo, un módulo que se llame módulo descuentos. .py, ok. Este es el módulo de descuentos. Entonces, ustedes van a documentar esta declaración de variables. Ustedes pueden definirlas si van a necesitar o no. Entonces, esta es la implementación de una función para calcular el is. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener una función que se llame calcular is o solo calcular is. ¿Ok? ¿Qué va a devolver? Digamos, valor descuento o valor is. ¿Ok? Les estoy dando un ejemplo. ¿Qué va a retornar? Va a retornar el valor del is, pero antes de eso, nosotros podemos desde acá ejecutar ciertas operaciones, como por ejemplo, definir variables como salario, que va a ser lógicamente capturado, por así decirlo. Entonces, el salario, digamos, va a ser igual a 500. Y, por ejemplo, en la parte del valor del is, digamos que va a retornar el salario por la parte que tiene que, donde está aquí. Aquí vamos a ver. Esta parte de acá, recordemos que esto de aquí, ¿cuánto es el porcentaje del seguro social? ¿Alguien sabe cuánto es el porcentaje del seguro social? ¿Nadie? Ok.
Pues en términos generales, el Seguro Social tiene un tope, que es más o menos que no sobrepasa los $30, independientemente de lo que usted gane. Entonces, pero se multiplica por creo que es el 0.3%. Entonces nosotros acá podemos hacer los cálculos del salario, Lick, acabo de buscar en internet y dice que el porcentaje de que se descuenta el seguro social es del 7.25%. 7.25%, pero imaginémonos que una persona gana 305 por el 7.5 entre 100, le van a descontar 22.87 de seguro social. Esto es lo que, pero si una persona gana 1.500 y si le ponemos que es el 7.5% entre 100, le van a descontar 112. Esto es falso, porque el techo del seguro social independientemente se multiplica, pero si sobrepasa a los 30, el valor siempre va a ser $30. Puede ser que alguien 29.99, ok, pero no puede ser mayor a $30. Creo que ese es el top. Ok. Entonces, pueden probarlo, esta parte, con valores fijos. Igual aquí pueden crear un cálculo de calcular AFP y devuelven, por ejemplo, valor AFP. Y así sucesivamente podemos crear aquí otro que se llame calcular o calcula renta, ¿ok? Y vamos a devolver acá el valor renta. Y aquí, lógicamente, lo que vamos a retornar es esto. Valor renta, ok, aquí está. Y aquí retornamos la parte de valor AFP. Lógicamente, aquí faltan que hacer operaciones. ¿Cómo es que se realizan estos aspectos? Por ejemplo, yo puedo decir que el valor de la AFP va a ser igual. Si tengo por acá este mismo, digamos que si yo lo defino acá, en vez de pi, pongo acá salario y tengo que el salario vale 500, entonces acá, en este, por ejemplo, el valor de is, digamos que va a ser igual a salario por 0.03. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros, digamos, evaluar? Tenemos que hacer una evaluación de si el valor, por ejemplo, de salario es mayor a 30, por ejemplo, entonces el valor is va a ser igual a 30. Y si no, ¿a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? Entonces si no, el valor va a ser más o menos a esta multiplicación. Es decir, al valor que me dé acá. Les estoy dando una idea. Entonces, al final, por ejemplo, yo puedo tener esto acá. Aunque no debería ser así. Ahora bien, siempre, ¿qué me va a retornar? El valor del is. El valor del is está siendo operado, ¿ok? Está interviniendo. Entonces, yo el valor que voy a pasar como parámetro lo puedo utilizar acá.
Y de esa manera, una vez cuando se ejecute el script, él me va a retornar este valor. Entonces, cuando yo mande a llamar a la parte del módulo, yo puedo, por ejemplo, aquí salario porque está fijo, pero yo lo puedo poner que el usuario lo digite. Y una vez el usuario lo digite, pues va a tomar los valores acá y ya no van a ser 500, sino que va a ser X cantidad. Entonces, a la hora de mandar a llamar, yo solo mando a llamar esa función y voy a obtener así los resultados de esas operaciones. No sé si se comprende así a grosso modo. Sí, se comprende. Sí, Lick, se comprende bien. Ok. Ahora bien, dentro de las AFP, digamos que sucede igual. Hay un porcentaje y el cálculo de la renta ahorita solamente le van a poner, fíjense bien, cálculo solo poner el 10% de descuento. Más adelante, cuando ustedes hayan hecho este ejercicio, vamos a modificar este módulo y van a aplicar más o menos esta tabla. Tabla de descuento. Creo que aquí está. Entonces, quiero ver, creo que esta no es. Hay unas que están más graficadas. Veamos si estas están mejores. Aquí hay un ejemplo. Cuando nosotros hacemos el descuento de, creo que esta es la anterior y por aquí creo que esta es la nueva tabla. Es aquí dice. Cuando nosotros tenemos un salario, cuando se hace este descuento de la renta, primero se hace de esta manera. ¿Vean? Cuando nosotros calculamos al salario que va a ser sujeto de la parte de renta, nosotros le tenemos que quitar la parte de las AFP. Cuando nosotros restamos las AFP, entonces ya tenemos un valor X y al final, por ejemplo, nosotros tenemos el descuento de las AFP. Por eso se los he puesto juntos acá. Tenemos nosotros acá el valor del cálculo del IS y de las AFP. ¿Por qué? Porque cuando ya vayamos a modificar el ejercicio más adelante, nosotros vamos a necesitar tanto el valor de la AFP como el valor del IS. Aquí están otros valores porque así funciona nuestro país, pero acá serían el AFP y el IS. Entonces, por ejemplo, aquí me ponen que el salario que gana esta persona son 520.11, pero ya aplicándole los descuentos de las AFP y del Seguro Social, ¿ok? Se lo resto, aquí dice resta, entonces eso me queda $472. Ojo, ¿qué dice si este fuera el caso? Que no paga renta. Entonces, cuando decimos que no paga renta, es porque está soportado aquí en esta tabla, ¿vean? Desde el tramo 1, desde 1 centavo hasta $487, usted dice que no tiene que pagar. Pero si usted pasa de esta cantidad, ojo, como el tope dice 487.60 y él dice que tuvo 472, entonces por lógica 472 es menor que 487.60, entonces no tiene descuento de renta. Entonces, el siguiente tramo ya se evalúa que si está entre este rango y este otro, para esto, acá nosotros utilizamos, por ejemplo, estructuras condicionales. Si
salario es mayor o igual a 487.61 y salario menor o igual a 642.85, entonces, ¿cuánto le va a aplicar al salario? El 10%. El 10%, pero, ojo, le va a aplicar este valor sobre el exceso. Es decir, si alguien gana 480 o $500 ya con descuento de renta, usted lo que va a hacer es, al salario le va a restar esto. Y a lo que le sobre, le va a aplicar el 10% y le va a sumar esto. Esto se logra hacer si ustedes lo hacen de manera manual, si lo hacen en un Excel, solamente para entender. ¿Por qué les traigo a mención este tipo de situaciones? Porque son situaciones de la vida real que usted en su momento va a tener que dar soluciones como programador. Y esto, por ejemplo, lo maneja un sistema voy a descargar esto o se lo mando acá, porque les va a servir más adelante. Okay, ahí está el enlace. Entonces, esto es importante porque lo vamos a revisar el día lunes. No la parte con esos rangos, pero sí eso es lo que vamos a tomar en cuenta más adelante. O sea, la próxima semana posiblemente. Pero inicialmente yo necesito que ustedes trabajen en este módulo. Nada más de manera muy sencilla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo vamos a revisar el día lunes. Tenemos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ok. De acuerdo, Lick. Perfecto. De acuerdo, Lick. No sé si hay alguna duda. Digo porque ya les mencioné anteriormente, yo pregunto sobre cualquier duda y de pronto cuando ya estamos haciendo los ejercicios, pues no, quizás no hayan que hacer o qué sé yo, pero igual, ahí estamos, ahí con eso. Ok. Sigamos. La parte que tiene que ver con los módulos, vamos a ver, esto lo vimos la clase pasada, me recuerdo que hicimos un ejercicio, lógicamente en Python, básicamente todo tiene extensión .py, excepto algunas cosas que vamos a ver que van predefinidas, pero la extensión py, en este caso, tiene que ver con los scripts, tiene que ver con los paquetes, tiene que ver con la parte de los scripts normales. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian en que nosotros, la estructura que nosotros les damos a ellos y en cómo la mandamos a llamar. Eso lo pusimos como ejemplo en la clase anterior. Ok. Pero hay otra parte importante acá. Nosotros, cuando hablamos esta parte de variables, normalmente, cuando estamos trabajando, esa pregunta la hizo un compañero la clase anterior, cuando estamos trabajando, yo le mencionaba de que normalmente, pues en un solo directorio, donde tenemos todos los paquetes o todos los archivos, es la forma que nosotros estamos trabajando y es como la correcta a la hora que estamos programando. Pero si nosotros queremos accesar a cualquier fichero de estos a través de un paquete, solo se logra a través de un paquete, pero para eso nosotros necesitamos definir dónde va a estar alojado todo nuestro directorio de proyecto. Eso es como que si nosotros hiciéramos esto. Ustedes en su computadora ven esto, ¿verdad? Tienen instalado un montón de programas. Los programas funcionan porque dentro de cada uno de estos tienen todos sus archivos, todas sus DLL, todo lo que necesitan. Entonces, este archivo, esta carpeta o que ese programa que se instaló en esta computadora necesita de estos archivos.
Y entonces él no los va a buscar acá, no los va a buscar acá, los encuentra en su misma carpeta. Entonces, eso es lo que hace el paquete, que agarra los archivos, los pone en un solo directorio, por así decirlo, y los empaqueta y los instala, y cuando una vez los instala, pues los deja en donde él los va a encontrar. Más o menos así. Pero nosotros acá hablamos de esta variable, de esta del Python path. Entonces vamos a ver más o menos dónde es que debemos de configurar en el sistema operativo Windows esa variable. Aunque en este momento a lo mejor no la vamos a utilizar, sino que hasta que ya hagamos un paquete, pero es importante que aprendamos que dónde se manejan las variables de entorno. ¿Ok? Eso de los imports lo vimos en la clase anterior, cómo mandábamos a llamar, cómo, y esto lo vamos a ocupar cuando estemos viendo la parte de los otros paquetes. Me voy a referir a la parte, ese es el mismo ejercicio. Acá. Aquí vamos llegando a la parte que queríamos ver sobre las variables de entorno. Por eso aquí me dice lo del directorio actual y todo lo demás. Aquí está la variable de entorno que tenemos que arreglar nosotros. Ahora, en Windows 10, pues simplemente ahí en la lupa, en el search, en el buscador, pues podemos ir a aplicar la parte que tiene que ver con variables. Solo ponemos variables y aquí me dice editar variables de entorno del sistema. Entonces, se me va a aparecer eso. Esto es como esto que tenemos acá, como esto. Voy a ampliar un poquito para que lo logren ver. Eso es para todos los que usan un sistema operativo Windows. Que si ustedes ven, lo que hace esta variable de entorno es definir como una carpeta en donde están o donde van a estar todos nuestros scripts, por así decirlo. Entonces, de esa manera, a la hora que nosotros empaquetemos algo, que nosotros hagamos referencia, él va a saber que se encuentran alojados acá. Ahora, vamos a ver acá. Acá tenemos esta ventana de propiedades del sistema que tiene que ver con las variables de entorno. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Variables de entorno en este botón. ¿Ok? Y acá existen algunas, yo las puedo eliminar, ningún problema. Y yo tengo creadas todas estas variables de entorno acá. Unas que tienen que ver con una base de datos, tienen que ver con esta otra cuestión de mapas. Y esto, pregunto, estas variables de entorno van a ser muy diferentes a las variables de entorno que tenga la máquina de cualquier uno de ustedes. Simple y sencillamente, algunos programas de manera automática generan esas variables de entorno cuando nosotros los instalamos. Él sabe que los va a ocupar y entonces automáticamente él las crea. Por ejemplo, cuando yo instalé Java, él instaló esta variable que se llama ClassPath y dice que está alojada acá, pero también nosotros lo podemos poner o buscarlo de donde corresponda. Entonces, en el caso de Python, nosotros vamos a agregar una nueva variable de entorno. Y entonces lo primero que vamos a hacer es la parte de nuevo. ¿Ok? Cuando no se nos pide esta pequeña ventana, entonces nosotros vamos a digitar ese nombre, que es la parte del Python, path. Esto en informática, ¿alguien sabe a qué se refiere? O en inglés o en español, la traducción así, path. ¿Alguna idea? A mí no creo que significa en español, en inglés.
Camino, ok. ¿Alguien más? Una ruta. Ruta, ok, excelente. Entonces, el path en la parte de programación es como lo que ustedes me acaban de mencionar. Es como la ruta, como el camino, como el puente que existe entre el sistema operativo y la parte del compilador de Python, en la cual nosotros vamos a poder accesar a esos scripts mediante las configuraciones que hagamos acá. Luego, en el valor de la variable, ojo, si ustedes ven, aquí está, siguiendo el ejemplo, aquí dice curso-Python. Yo puedo examinar mi computadora, directorios o archivos, y acá, por ejemplo, yo le digo, mira, voy a examinar una carpeta, porque yo lo tengo en una carpeta, y acá, por ejemplo, voy a seleccionar, digamos, esta, ¿ok? Y él puso esto. Entonces yo simplemente, para no estarlo digitando, le borro eso y escribo la parte del porcentaje y le pongo la opción que se llama User Profile. Y lo cierro. Y básicamente acá tengo creada esta parte que tiene que ver con la parte de Python. Ahora, hasta ahí, si yo lo guardo, ya queda como almacenada ahí en esa parte. Entonces, más adelante, nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer uso de esa variable de entorno. Entonces, aquí, recuérdense, variables, aquí me pone variables de entorno, vamos a propiedades del sistema, y en la parte acá, donde dice variables de entorno, vamos a dar un clic y vamos a tener acá esta parte. ¿Ok? De esa manera es como funciona eso. Entonces, que no se nos olvide dónde es que tenemos que alojarla, dónde tenemos que ponerla, para que el día de mañana no se nos olvide, pues, que lo tengamos presente ahí. Ok. Ojo, agregamos, vean, acá, no aquí. Estos son del usuario, es decir, mi usuario va a estar configurado de esa manera. Ok, perfecto. Esta parte de acá, aquí más o menos está en un ambiente Linux. Esto para que alguien que tenga una máquina con ambiente Linux o con ambiente, con un sistema iOS, por ejemplo, en las Mac funciona igual, es similar porque está basado en ese sistema operativo, entonces funciona similar. Lo traigo a mención porque hay algunos estudiantes que tienen ese tipo de computadoras. En otras asignaturas hemos tenido algunas situaciones porque algunas variables no han funcionado, pero es porque tienen otro sistema operativo, entonces, pero por eso se trae a mención por ahí. ¿Okay? Esto de los espacios de nombre, acá, acá lo que ponen es un ejemplo de espacios de nombre. Estamos llamando a lo que hicimos acá. Es esto. ¿Alguien tiene una duda que representa estos tres símbolos mayor que? Pregunto porque pueden encontrar manuales, pueden encontrar tutoriales y todas esas cosas y van a observar eso. ¿Qué representa eso? Pregunto. No sé, Ronald. ¿Alguien? No, por lo menos yo no tengo ni idea de lo que podrían representar. ¿Alguien más? Ok, veamos. Lo que sucede es lo siguiente, vean. En realidad, esta parte, ¿dónde estaba?
En realidad esta parte no forma parte del programa de Python o del script de Python. Esto está refiriéndose que el programa se está ejecutando desde una consola. Recuérdense, por ejemplo, acá, vean, la parte del Python, si yo lo ejecuto acá, vean, lo primero que hicieron, el primer print que hicieron, el primer hola. ¿Se recuerdan? Entonces, vean, esos son el prompt nada más. Es el prompt que indica que se está ejecutando desde una consola. Eso es. Entonces, o simple y sencillamente, es como que no existieran. Cuando veamos esto, se está indicando que esto se está ejecutando desde una consola. Y entonces aquí, ¿qué es lo que dice al final, en la siguiente lámina? ¿Qué es lo que pasó acá, en esto? Pues lógicamente, si tenemos una variable que la estamos definiendo como esto, y yo la ejecuto en una consola, pues básicamente voy a tener que pi vale eso. Pero si yo lo hago allá en Visual Studio Code y mando a llamar esto, ¿qué va a pasar? Que como la variable pi está definida en áreas, entonces se sobrescribe. Eso es lo que está diciendo acá el programa, que está sobrescribiendo. ¿Por qué? Porque mandé a llamar un módulo que tiene una definición de variable igual, que se llama pi. Por eso hace aquí la pregunta. Eso es lo que me está indicando ahí. ¿Ok? Eso es la parte. Entonces ahora sí nos queda clara esa parte de por qué se usa esa, por qué aparecen esas cosas pues en algunos manuales, y porque siempre se trabaja, digamos, desde la parte de consola, en los ejemplos que vemos acá. Pero también podemos encontrar, digamos, ejemplos ya más desarrollados. Y de esa manera vamos a encontrar cosas como las que hicimos aquí. Para poder probar ese tipo de situaciones necesitamos un editor que nos permita guardar un fichero y no ir línea por línea, porque eso no pudiese yo estarlo ejecutando en mi consola, porque tendría que estarlo haciendo línea por línea, y además de eso, no tendría la forma de cómo mandar a llamar el nombre del fichero, porque si ustedes ven acá, sí lo puedo crear desde aquí con un nombre, pero no ejecutándolo acá directamente. Yo no puedo estar definiendo acá y después intentar mandarlo a llamar, porque no sería correcto. Okay. Eso es la parte en términos generales que vamos a trabajar. Ahora bien, la parte que van a investigar, así solo quedan unos minutos por ahí. Van a investigar los módulos estándar de Python, ¿ok? Y uno de los módulos es copy, otro es collection, el date time, la parte del doc test, esto, sí. También tenemos la parte que tiene que ver, van juntos, doc test y la parte del test. Quiero ver cuáles más. Aquí tengo una lista. Estos se ocupan ya en otro nivel, miren, HTML, XML, no como lenguaje, sino como módulos, ¿ok? No me vayan a traer el concepto HTML, un lenguaje de etiquetas y todo lo demás, sino que es el red, la parte del random, la parte del socket, la parte del
del SIS. Eso. Ahora, ¿qué es lo que van a investigar? Ok, 2 puntos. El módulo estándar copy de Python sirve para copiar y XXX, la sintaxis. La sintaxis es la siguiente, ¿ok? Y ahí ponen un poquito, o sea, no es necesario. ¿Por qué lo traigo a mención? Porque luego vamos a hacer uso de algunos de ellos y cuando lo estemos usando, pues que no nos suene extraño. Y también hay otra aquí, creo que es la math. Tiene que ver con las funciones matemáticas, ¿ok? Entonces, esas es importante que las veamos ahí. Y cuando ya estemos usándolas, entonces se van a recordar, van a decir, ya me acordé que esto nos quedó de tarea y lo hacemos así. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues hagan un documento en Google Drive o donde ustedes crean convenientes y háganlo como una especie de una tablita donde pongan el nombre del módulo, la función y pueden poner ahí la sintaxis, cosas así. O ustedes vean la mejor forma. ¿Estamos bien con eso? Pregunto. Sí, de acuerdo. Sí, Lick. Ok, perfecto. Bueno. Creo Ingeniero, que... una pregunta. Sí. Fíjese que yo aquí por mi casa está lloviendo, entonces no lo he escuchado muy bien. Si me puedes repetir que si hay alguna actividad o algo. Sí, te recomiendo que veas el video en los minutos principales donde expliqué lo de la tarea, que hay que hacer un módulo. Está acá, es esto que estamos viendo en pantalla, pero en los primeros minutos expliqué esto hasta acá y puse un ejemplo de cómo íbamos a estructurar eso. Más o menos era como, no me acuerdo dónde lo dejé. No me recuerdo dónde lo dejé por ahí, pero era hacer una función, está en la parte del video, y luego estoy explicando ahorita esta tarea, que es una actividad. Esta es una tarea. Esto de igual manera va a estar en el aula virtual, explicado cómo es que se va a hacer, pero para que vayan adelantando, ya tienen acá. Entonces van a investigar esto. Y aquí están lo que vamos a hacer, lo que vamos a investigar. Entonces, eso lo vamos a revisar el próximo lunes. Va a ser la entrega para el próximo lunes. Así, eso es lo que he dicho, en términos muy generales. ¿Ok? Entonces solo hacer el módulo y nada más la investigación. Eso, exacto, eso. El módulo debe de tener las 3 funciones, ¿verdad? Is, AFP y renta, donde renta únicamente vas a tener el 10%. Y más adelante vamos a implementar la parte que compartí acá en el chat, que es esta. ¿Ok? Ok. Gracias, María Luz. Bueno, si no hay más preguntas, no me resta más pues que darle las gracias. Estoy pendiente por ahí con la clase que tenemos que reponer. Y si no hay más preguntas, pues yo ahí les he dejado mi teléfono para que me puedan escribir si así lo ameritan. Y si no, pues me pueden mandar correo directamente y pues con gusto, pues si está a mi alcance, pues si es relativo al tema, pues con gusto damos solución. Así que no me resta más pues que darles las gracias, desearles una feliz noche y muchas bendiciones a todos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Diego.